Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto saludarles desde Radio INA. Nos encontramos aquí en este estudio. José Ángel Domínguez. Rita Abreu, es un placer saludarte como siempre. Bueno, y nos da más alegría que hoy la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. La alegría es... Por supuesto, es recordar y es aprender. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Rebeca Monroy Nasser y tendremos la oportunidad de hablar en torno al fotoperiodismo y la fotografía documental. Bienvenida a estos micrófonos, es un placer saludarla. Muchas gracias. Hola, doctora, bienvenida. Es una alegría estar con ustedes. Muchas gracias. Pues yo, se me antoja el tema para muchas preguntas. La fotografía, maravillosa. Seguramente los que nos escuchen, los que te escuchen a ti más que nada, pues les va a cambiar su idea de cómo se mira una fotografía. Creo que eso es prácticamente lo que va a ocurrir, que ya la mirada puede tener pues un sentido como más consciente de lo que está captando la cámara, aunque sea la del celular, ¿verdad? Ya nos irás contando. La evolución de la fotografía, la importancia que ha tenido a lo largo de la historia. Y yo diría que tal vez para abrir boca, Rebeca, preguntarte, ¿tienen algo en común el historiador y el fotógrafo? Sí, tienen cosas en común, pero de diversa manera. ¿Cómo sería? Entonces, aquí lo importante, bueno, sobre todo agradecerles estar en el programa, me parece bien importante, me encanta estar en la radio, es uno de mis agasajos favoritos, ¿no? Y porque fomentamos justo el sentido del oído, ¿no? Y vamos a hablar del sentido de la mirada. Así ¿no? es. Vamos de la vista, pues, cómo vemos, qué vemos y hacia dónde observamos. Pero podemos hacer esa sinestesia, ¿no? A través de la radio. Exacto. Y hablar de fotografía. Eso va a ser bien interesante, ver cómo podemos convocar la mirada a partir del oído, ¿no? Y bueno, esto que me dices, ¿qué cosas tienen como un historiador y un fotógrafo, José Ángel? Bueno, me parece que en los dos, bueno, depende del fotógrafo, pero sobre todo dentro de la gama del fotoperiodismo y el fotodocumentalismo, me parece que hay una intención muy clara de dejar una huella, un vestigio del pasado, porque el pasado es el momento en que tomaste la foto, ya es pasado, ¿no? Claro. En ese segundo, en ese microsegundo que haces, ya la imagen queda a formar parte de un legado visual. Pero por primera vez en la historia, la humanidad tuvo esa capacidad de representar con exactitud, digamos, un momento de la historia, no ya las pinturas de la antigüedad, los cuadros y todo esto, sino plasmarlo con toda veracidad. Claro, además, bueno, ahora se cuestiona mucho esa veracidad, porque detrás de la cámara hay un fotógrafo con una carga emocional, moral, ideológica, que va a determinar cómo se va a ver. Pero de eso se trata, que podamos ver cómo mira el fotógrafo y cómo vamos a ver nosotros también desde nuestra representatividad y nuestra cultura. Entonces aquí lo importante es, por un lado, ver si el historiador está buscando una serie de elementos para rescatar ese pasado y el fotógrafo está legando ese pasado. Es una representación creada, es un documento generado desde un punto de vista, pero que el historiador también, y ahí el encuentro de los dos, se puede retomar esto que es algo que hemos insistido en los últimos años, cómo puedes retomar estas imágenes como elemento documental, como elemento social y también estético, ¿no? Uno de mis proyectos es hablar que hay una estética intrínseca ya en la fotografía de periodismo, en la fotografía profesional o en el documentalismo o en la artística o en la publicitaria, sí hay una estética definida por cada uno de ellos y que allí el encuentro del historiador frente a estos elementos tiene que desentrañarlos, ¿no? Claro, porque el fotógrafo, sobre todo el espontáneo, pues a veces no tiene idea de que está dejando un documento histórico, ¿no? Claro. Bueno, ahorita nos hablará de eso, pero creo que también es importante definir qué es fotoperiodismo y qué es la fotodocumental, la fotografía documental. Gracias, doctora Rita Abreu. Mira, una de las definiciones que yo he manejado y que ahora justamente en un coloquio que tuvimos, estuvimos definiendo entre diferentes colegas, cada quien tiene una definición más o menos de por dónde ha abordado la fotografía. Yo alguna de mis, digamos, ventajas previas es que yo fui fotógrafa aquí en el INA. Yo me inicié como fotógrafa
y fui fotodocumentalista, y cuando llego a la historia del arte o de la historia de la fotografía, yo me paro en el tripié del otro, que es lo que les digo a mis alumnos, ¿no? Entonces tienes que ser muy empático con quien estás trabajando para ver desde dónde tomó la foto. Entonces, bueno, una cosa, el fotoperiodismo es como un documento creado a partir de que el periódico te lo pide, trabajas para un diario, te da el material, o en la antigüedad preclásica del siglo XX, te daban tu rollo, tu cámara, y te ibas con ello, y te decían, cúbreme la fuente, cúbreme la toma de protesta, cúbreme el meeting, etcétera, ¿no? Y regresas con el material, y tenías acotado el material, porque eran 36 imágenes, no podías tirar más. De ahí surge el término doble cámara con Rodrigo Moya, ¿no? Que era lo que hacían los fotoperiodistas. Entonces, una cámara para el medio y otra para sí mismos, para un archivo personal, un acervo que resguardaban como memoria. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban o temas paralelos o elementos que sabían que no les iban a publicar y que querían conservar para que en algún momento fueran usados. Y entonces este doble discurso, esta doble posibilidad, abre también una veta al fotodocumentalismo. Y en los años 70, 80 surgimos una serie de, digamos, fotógrafos, algunos ya más profesionales y otros menos, que lo que queríamos era documentar la realidad cotidiana. No teníamos fuente, no nos pagaban las fotos, pagábamos nosotros nuestros rollos, etcétera, etcétera, y hacíamos, por incidir en esa realidad, por convocar a una marcada protesta, a lo mejor a través de las imágenes, hicimos acervos documentales que pueden servir como parte de esa historia, ¿no? Que no está relatada en los textos o en los diarios, como es el 68, por ejemplo, en donde Alberto del Castillo ha recuperado una serie de fotografías de archivos particulares, y está esta foto del mariachito, que fue el fotógrafo de Gobernación. Entonces tenemos afluentes diferentes documentales. Entonces sí hay diferencia por el uso social primigenio de la imagen, ¿no? Uh-huh. Y cuál fue la intención primera del fotógrafo, para qué la tomó la foto y para quién, ¿no? Claro. En esta historia azarosa del periodismo y la fotografía, ¿no?, que siempre ha sido complicada, yo tengo la impresión de que la fotografía particularmente ha venido democratizándose, que al principio era, bueno, dificilísimo, ¿no? O sea, la cámara, el rollo, no hablemos de los daguerrotipos y eso, que bueno, pues había que estar horas ahí parado para que la imagen estuviera así. ¿Es esto real? ¿Hablarías tú de algunas personalidades fotoperiodistas mexicanos o fotodocumentalistas que fueran importantes, digamos, para establecer pues lo que sería nuestra propia manera de acercarnos a esto? Claro, no, mira, yo creo que has tocado un punto muy, muy exacto, ¿no? Uno es cómo se ha ido desarrollando la técnica y cómo sí se ha democratizado. Claro que ya todos tenemos una cámara en el celular, ¿no? Sí. Así es. Y qué bueno, porque esto ha permitido tener evidencias de eventos que no hubiéramos tenido de otra manera, porque no hay fotógrafos a la mano y sí hay alguien con un celular, ¿no? Entonces lo hemos visto en diferentes momentos, con lo de Ayotzinapa, o cuando quieren con policías corruptos simplemente, exactamente, ¿no? O sea, o con los chicos estos que golpeaban a los otros, que son cámaras de los mismos estudiantes. Entonces, bueno, esos documentos no hubieran estado si no está en estas cámaras. Por otro lado, lo que yo les digo, bueno, no todos los que tienen una pluma son poetas, ¿no? Entonces, también hay una profesionalización, porque entonces ya nos arruinamos, todos somos poetas y bueno, nos encantaría, pero no. Una cosa es captar la imagen y otra cosa es encontrar los elementos de discurso visual que nos lleven a un planteamiento visual claro, contundente, icónico. Es decir, que esa imagen perdure a través de los años. aunque la intención sea documental. Exactamente, ¿no? Documental, histórica, estética, testimonial o meramente de recuerdo, ¿no? Porque también las fotos de vida cotidiana nos sirven a nosotros como historiadores, es decir, las fotos de los 15 años, de cuando se compró el primer refri, todo el mundo se puso la foto ahí, y la caja de cornflakes arriba, todo esto nos documenta. Aportan, hay elementos que dicen cosas. Exacto. Pero había algunos nombres que te gustaría rescatar. Sí. Pienso, por ejemplo, en Nacho López y la fotografía de esta muchacha guapérrima en el centro histórico y todas las miradas Buitrón, de los machos, claro, ¿no? Claro, la de Mati Buitrón, que además es muy criticada esa serie que salió en El Siempre en 1953 porque él hace el montaje. Pero eso no importa, es una realidad que existe. O sea, si pasa una muchacha un cuero de mujer o un cuero de vieja, como le dicen, entonces le van a chiflar y todos van a voltear. Entonces sí provocaba realidades, lo cual no está mal. Ahora Nacho López, Enrique Díaz, Héctor García, Enrique Bordes Mangel, digamos que como
parte de estos fotógrafos de prensa de la época de oro del periodismo, los Mayo, ¿no? Que tienen 5 millones de negativos resguardados en el AGN. Nosotros tenemos nuestras joyas en Fototeca, por supuesto, ¿no? Con la de Nacho, con la de Tina, o sea, sí tenemos un abordaje bien interesante, y ya más reciente, todos los que están dentro del llamado nuevo fotoperiodismo mexicano, ¿no? Que está Marco Antonio Cruz, Pedro Valtierra, o sea, Mata, Eniac Martínez. Bueno, tenemos una gama de fotoperiodistas Raúl Ortega, ¿no? Que ahora está en Chiapas, que hizo una serie con el subcomandante Marcos. Tenemos, sí, abundan. Y además yo sí quisiera insistir en algo que yo he trabajado desde los años 20 con el Gordo Díaz, la mirada del Gordo Díaz incidiendo de otra manera, que siempre pensamos que llegó Tina Modotti y Weston y nos abrieron la mirada. Así es. No, ya había cosas. Ya estaba, ¿no? Entonces sí tenemos que observar nuestra realidad y recuperar nuestra esencia y nuestra puesta en escena, y no nada más agradecerles a los que llegaban y nos hacían verlos, ¿no? Sí estaba, ¿no? Bueno, yo quisiera que me comentaras algo de una foto que, así como la de Nacho López, también es muy emblemática, es icónica, y que ustedes como especialistas la ven de una determinada manera, que es la Adelita famosa. Porque cuando tú dices, hay que pensar en cómo la miraron, o sea, quién la mira, desde dónde la mira, qué aborda ese fotógrafo. Creo que ha sido toda una pesquisa llegar a quién hizo una imagen que todos conocemos, pero que su nombre no es como Álvarez Bravo, como estos nombres que ya son los emblemáticos. ¿Pero no hablas de esa Adelita del archivo Casasola? O... Claro, sí. Claro, pero esa es la Adelita, pero mira, lo maravilloso de la historia es que siempre pensamos que era no solo del archivo, sino del propio Agustín Víctor Casasola. Y con los años ha salido, bueno, que no, un estudio que ha hecho Daniel Escorza y otros colegas. Es interesante porque la Adelita es de Jerónimo Hernández, Jerónimo con G, además, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que encuentra Daniel es que se publica muy tempranamente, ¿no? En 1912, y son las tropas que van a combatir a Pascual Orozco, ¿no? Entonces es interesante porque la Adelita está asomada al vagón y tiene toda una historia, una trayectoria, se biografía la historia de la imagen, ¿no? Tiene su propia historia la imagen. Tiene su propia historia, tiene una biografía, y tiene una biografía en muchos sentidos. Jerónimo Hernández deja la cámara y le lega el material a su compadre, ¿no? Porque él es padrino de uno de sus hijos, de Gustavo, y le deja la cámara y él se va a Tlalpan a hacer las cosas de la cosa civil, ¿no? Entonces deja de trabajar como fotógrafo. Pero Jerónimo publicó y tiene imágenes icónicas maravillosas, pero decide dejar la fotografía y se va. Por otro lado, la placa está rota, y la placa de la segunda parte es muy interesante, que nadie se detiene a ver. Hay una mujer embarazada con un rebozo a bordo de ese vagón, que es maravilloso. Además de la Adelita saliente, está la otra mujer. ¿Pero se ve en la imagen? Sí. Fíjate. Nadie ha reparado. No, porque además la han cortado porque está rota. Uh-huh. Y está rota porque el hijo de Agustín Víctor, yendo en un trolebús para entregarla a la revista Impacto, se impactó y se fue de frente y la placa se estrelló, ¿no? Entonces eso me lo contó en lo personal Gustavo. Entonces muy, muy interesante. Y el tercer, digamos, andamiaje de esta imagen es que se da a conocer como una de las fotos más icónicas, la Adelita, como la de Agustín Víctor, y no lo es. Entonces, pero en un momento John Meraz dijo que era un vagón de prostitutas, luego dijeron que no, que eran cocineras. Entonces ha sido todo un estudio hasta que Daniel da con esta historia. Entonces creo que con una foto te da para 500 cuartillas, ¿no? Fascinante. Sí, fascinante. Pero entonces quedamos, o sea, no es lo mismo el fotoperiodismo que el fotodocumental. Claro. Pero ¿cuáles son las diferencias, Rebeca? ¿Nos quisieras hablar un poco en torno a esto? Sí. Pues mira, una de ellas es el uso social inicial. ¿Para qué la quisieron y cómo la quisieron? Entonces ese uso social primigenio determina si era fotoperiodismo o fotodocumentalismo. Entonces, bueno, me lo pidió una fuente, me lo pidió el editor de Impacto de siempre, entonces se va para allá. O La Jornada o Reforma. En el caso, por ejemplo, de los fotógrafos que tomaban por su cuenta o periodistas que iban a eventos como Rodrigo Moya, se fue al 68, pero ya por motu propio, eso es documentalismo. Yeah. Eso queda en un archivo particular y eso puede formar parte de la historia, ¿no? Muy bien, muy bien. Ese sería... El mundo fascinante de la fotografía. Sí. Yo creo que hay que hablar un poquito, porque ahorita ya la palabra va y viene, tú mismo la has señalado, el daguerrotipo.
Pero como ya se oye, ahora sí que regresarnos ahí a la prehistoria de la fotografía. Sí, qué lindo. Cuéntanos, ¿qué es un daguerrotipo? Fíjate que es la primera técnica que se institucionaliza, ¿no? Porque en el siglo XIX se da un combate entre los científicos e investigadores, además debo decirlo, eran matemáticos, físicos, químicos, gente muy preparada y que de alguna manera están buscando una solución para impregnar una superficie y que se quede, como tú bien dijiste, José Ángel, impregnada de los eventos o de una realidad tangible externa, ¿no? Entonces, bueno, se da en toda Europa, incluso se da en Brasil. Hay un francés que se llama Hercule Florence, que el propio INA sacó un libro de Boris Kosoy de él, que antes que Daguerre patenta su que se llama, él hace también como daguerrotipo, e incluso pone su nombre en los trabajos que está realizando y logra que la imagen se fije. Esto en Brasil en 1833. El daguerrotipo se da a conocer en agosto de 1839 en Francia. Daguerre lo lleva a la Academia de Ciencias. En ese momento le dicen, perfecto, ya está. Pero fueron muchos años antes que Nicéforo Nips estuvo experimentando con el betún de Judea, con la placa metálica, viendo cómo podía fijar la imagen. El problema no era captarla, sino fijarla, que no se ennegreciera, ¿no? Y entonces las sales de plata se ennegrecían, entonces ¿cómo detenerla? Usaron hasta orines para intentar detenerla, ¿no? Hercule Florence lo escribe ahí en su manuscrito, y bueno, igual en Europa, y finalmente logran que en una placa muy bien pulida, con ciertas sales de yodo, vayan, y mercurio es muy venenosa, ¿no? Entonces vayan captando esta imagen que va a tardar inicialmente hasta 20 minutos. Van a ir buscando reducir los tiempos de exposición, porque además es una placa única, ¿no? No es como ahora, o los negativos. Y poco a poco van a lograr bajar los tiempos de exposición hasta 20 segundos. Por eso tenían estos elementos para detener la cabeza, detener los brazos, y si movían los ojos demasiado salían borrosos. Por eso tenemos ese tipo. Entonces el daguerrotipo, 1, es una placa única. 2, llevaba mucho tiempo, son muy tóxicos los químicos, y hay otro investigador que ahora una alumna está trabajando, que es Patricia García Banda, que en el 19 saca otro método que se llama Becquerel, menos tóxico, tal vez menos nitidez. Era pero un químico famoso, químico. George Becquerel, creo, ¿verdad? Sí. Y saca sin toda esta toxicidad, igual una especie de daguerrotipo. Entonces, muy interesante. Claro, se vendía carísimo. Oye, Rebeca, pero además me imagino que teniendo que estar tanto tiempo en una exposición, pues solamente se privilegiaban tal vez algunos paisajes o retratos muy importantes, y debe haber sido caro además. Claro, ¿no? carísimo. Se privilegiaban además tomas y vistas de las cosas que no se movieran, ¿no? De alguna manera. Ya cuando va bajando el tiempo de exposición y van consiguiendo mantener la calidad de los tonos en la placa, incluso las llegan a colorear, empiezan a hacer más y más retrato, ¿no? Porque es muy difícil mantener a una gente 20 minutos, entonces van abatiendo ya 2 minutos, 20 segundos, y sí eran muy caras, porque es foto única. Pero sí llegaron daguerrotipos a México, Sí, las máquinas, fíjate, digamos. en agosto se está dando a conocer en Francia, y en diciembre de 1839 llega a México, ¿no? Muy rápido. Muy rápido. Entonces las primeras fotografías con las que se cuentan nuestras fototecas, o incluso la de Lina, provienen de aquella época. Provienen ya de diciembre, se toma ya en San Juan de Ulúa las primeras imágenes en Veracruz, hay placas, ya están un poquito deterioradas porque son muy delicadas, pero ahí está la imagen ya, ¿no? En enero de 1840 se está rifando el primer daguerrotipo en el país. Y entonces la gente que quiera, pues los que están informados, que tienen mucho contacto con Europa, pues pueden venir y decir, bueno, yo me aplico en la rifa, y se van a llevar el primer equipo. Y después se va, como pólvora se va a regar esto. Ponen muchísimos estudios, no solo en la Ciudad de México, Nueva York, todo en Latinoamérica, Chile, Argentina, en fin. Claro que México es pionero, sí, no importa decirlo. Sí. E incluso adentro del país, en el centro del país, se van generando estudios fotográficos, que es muy interesante. ¿Y la gente, qué pensaba la gente? ¿Les parecía una especie de magia verse captados así? ¿Cuál habrá sido el sentir popular, yo Rebeca? Supongo que sí. Tenemos algunas anécdotas, por ejemplo, de Madame Calderón de la Barca, ¿no? Que hablaba de cómo la marquesa, trabajaba. ¿no? Sí, oiga, no, para menos. Y de alguna manera habla como un poco cómo es esta manera de salir a tomar y los largos tiempos de exposición, ¿no? Que esto, bueno, desanima un poco al público usuario común.
Sin embargo, pronto surgirá otra técnica más barata, ¿no? Que permitirá que no sea esta placa platinada, sino un cristal en donde se van a imprimir, no con la misma calidad. Bajan los precios, por supuesto, y ya empieza la gente a poder tener más retratos. Entonces se empieza a difundir como una manera de representación, y algo que se ha manejado mucho, que Giselle Freund lo maneja, es que es como el gran arte que pueden tener las clases medias y las clases medias bajas conforme se va abaratando, y las clases altas tenían la pintura, ¿no? Se acercan al daguerrotipo, que es una manera más rápida, pero poco a poco se va a filtrar en la población. Entonces va a haber la manera de representación. Hay unas cartas divinas que le mandaban a Porfirio Díaz, en donde le decían, usted verá por mi foto que soy de fiar. Ay, no, maravilloso. Es una chulada. Claro. Esto lo trabajó Tere Matabuena, y entonces se ponen un ramito de flores, entonces deme chamba, deme trabajo, mire, véame qué honesto soy, claro. ¿no? Soy una ternurita. Entonces, ¿cómo sí confiaban en la imagen? La imagen, sí, como sí. algo fiel y veraz y totalmente inapelable. Oye, pero hay fotógrafos entonces que firmaran en ese lejano mediados del siglo XIX sus propias fotografías, que empezaran a tomar esto como no nada más la sensación, sino que vieran las posibilidades estéticas y de registro de la historia, y tenemos esos nombres. Sí, sí los tenemos, algunos de ellos incluso en un libro muy conocido de los años 50 que se llama La gracia de los retratos antiguos, que hizo Fernández Ledesma. Saca ahí tuvo un dossier de fotógrafos ya establecidos en la Ciudad de México y algunos en el país, y es una cantidad impresionante, ¿no? Ahora, por ejemplo, uno de los daguerrotipos más importantes que tenemos como Fototeca INAH es el de la guerra de 1847, el que la está invasión mutilado, estadounidense. exactamente, en donde está mutilado el enfermo y está cargado por el doctor, por los otros, y que es una puesta en escena porque además están dos ballestas entrando de un lado de la imagen, que de alguna manera para marcar que es guerra, ¿no? Y que es un producto de la guerra, es la mutilación de la pierna que yo tengo en la mano. Esto también lo documentó Olivier, lo documentó Rosa Casanova, y encontraron incluso la carta del médico narrando el momento, que ha sido muy interesante. Se pensaba que era Saltillo, ¿no? Es Veracruz, ¿no? Y aunque se ha ido detectando poco a poco, no la autoría completa, pero sí quienes están adentro del retrato fotográfico, que se me hace una maravilla. Oye, y esto de decir que vale igual, o no sé si es lo que has tratado de decir, una cosa que ha sido puesta en escena, o sea, una imagen que está, a ver, tú ponte por acá, tú acá, le vamos a poner una bandera, a una imagen espontánea que es captada así en el momento de los hechos, ¿valen igual? Valen en el sentido de desde dónde las vas a ver, ¿no? O sea, si yo como historiadora la voy a analizar, a mí me valen igual, me importan mucho. Los dos son documentos que me van a contar una historia, me van a narrar. Me narran que Nacho López hizo una puesta en escena. Qué bueno, qué interesante. Es un tipo que hacía ya el Big Brother desde los 50, ¿no? O sí, ¿no? Que provocaba realidades que ya estaban, ¿no? Era imposible de otra manera. Donde se va con la Venus. El maniquí ese que es precioso, sí. No, y la beata que se persina, y, o sea, provoca estas realidades que ya están. Uh-huh. Y la otra, que es un hecho inesperado o espontáneo, tiene tanto valor porque también queda una huella de ese pasado, un vestigio de ese pasado que te lo documenta. Y muchas veces elementos que no aparecieron en la historia textual porque se le pasó al cronista o al reportero o al historiador mismo, está en la imagen. Y eso es con lo que yo trabajo. Esas ausencias históricas que están en la imagen y hay que narrarlas. ¿Quién era el sastre de Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Que podemos apreciar ahí los estilos y tal. Claro. Personajes famosos de la historia que hayan, digamos, entrado a este juego novedosísimo de la fotografía en el siglo XIX. Te voy a decir, bueno, el XIX, Porfirio Díaz, ¿no? Bueno, sabía el valor. Bueno, Maximiliano supo el valor antes de llegar a tierra mexicana de tener las imágenes, como nadie lo conocía, mandaron a hacer cientos de fotos y se repartieron, ¿no? Esto lo ha documentado Arturo Aguilar. Se reparten en el país las imágenes para que cuando llegue el emperador sepan a quién hay que rendirle pleitesía. Él creía que venía a un lugar donde todos lo querían, no sabía que venía en medio de una gran discusión entre liberales y conservadores.
Otro que es Oye, y en esta interesantísimo. misma idea de véanme qué persona tan honorable soy. Claro, aquí véanme con véanme. mi esposa, que es una ¿Quién chulada mejor? de niña, ¿no? O sea, claro, la foto parecía ser, bueno, todavía, ¿no? Te van a sacar del pasaporte, te piden que te quites todo, ni eres tú, Sí. pero la identidad ahí permanece, ¿no? Así es. Entonces otra, por ejemplo, que me encanta es Victoriano Huerta. El Chacal, llamado el Chacal, qué ahí. maravilla estudiar su fotografía, de verdad. Porque ¿Por qué? ¿Qué además, elementos da? no, hombre, pues te da desde cómo se vestía, esto de que uniforma a todo mundo de caqui, ¿no? Ujú. Y lo del sastre, era del sastre del Palacio de Hierro, era su sastre, Ya. ¿no? Entonces se vendían los uniformes hasta en el Palacio de Hierro. Y ves a niños y grandes, hasta la María Conesa vestida de militar. Es maravillosa la imagen fotográfica. Y cómo las revistas empiezan a cambiar hasta sus portadas, empiezan a poner indígenas, porque su madre era indígena, era huichola. Ya. Y entonces quieren ganar al Chacal, se lo quieren, quieren estar ahí para que no les cierre la revista de revistas, todas, y la Semana Ilustrada, todas empiezan a marchar firme junto a él. Y la imagen ahí está para demostrarnos y mostrarnos cómo trabajaba. Oye, Rebeca, ahora que mencionas a la madre indígena, ¿no son los indígenas los grandes ausentes todavía de la fotografía mexicana o en el mundo? No Yo sé. creo que sí, pero mira, hemos pasado por tantas etapas, desde la etapa de Humboldt y todos estos viajeros científicos que los revisa muy bien José Antonio Rodríguez, que de alguna manera, sí, como él habla, dice, sí hay una parte científica, pero hay mucha violencia, ¿no? Esto de que tomaban las partes íntimas de las mujeres para ver cómo eran, porque a lo mejor eran diferentes. Ya, Y dices, a ver cómo van a parir, o qué cosa, qué mundo, ¿no? Entiende uno a la ciencia, entiende uno al personaje, pero también hay una violencia implícita hacia las indígenas, ¿no? Las correteaban, las encerraban, la policía actuaba en Oaxaca para poder tomarlas, ¿no? Era de un sometimiento brutal. Y creo que va cambiando cuando llegamos para el siglo XX con Mariana Jampolsky, con Ruth de Lechuga, con Graciela Iturbide, toda esta gente. Iturbide, Alicia Humá. Entonces la mirada es otra, ¿no? Es mucho más empática, mucho más insider, dirían los antropólogos, y cambia. Sin embargo, sí seguimos, Bob Shalwick, que tiene un trabajo de tarahumaras impresionante, pero sí tenemos todavía una mirada como redentora, ¿no? Ajá. Tendríamos que trabajar muchísimo más. Yo que soy nieta de indígenas, así había fotos que a mí me sublevaban, ¿no? Porque no hagamos como objetos raros de florero Ajá. para vernos, sino que tenemos, mira, Marush Shantis, que es una chapaneca indígena que hace foto. Entonces, ver cómo miran ellos es mucho más interesante que ir a mirarlos, creo, Ujú, ¿no? ujú. Pero ahí me quedo. Muy bien. Bueno, pero el caso es que de todas maneras ha ido cambiando, ¿no? Sí, sí. Se ha ido Sí, transformando, se ha transformado y muchísimo. qué curioso que sean mujeres las que se encarguen como de esta nueva mirada hacia las indígenas, ¿no? Claro, O a tienes los de toda la las razón. indígenas, ¿no? En esta historia extraordinaria en la que nos hemos embarcado gracias a la ayuda de la doctora Rebeca Monroy Nasr, de la historia de la fotografía, el fotoperiodismo en México y el fotodocumental, fue la Revolución Mexicana, me imagino que un momento extraordinario para poder llevar a cabo esto que era todavía bastante nuevo y que podía atrapar la realidad. ¿Qué sucedió en la No, Revolución hombre, pues, Mexicana? Ángel, bueno, es justo yo creo que el quiebre, ¿no? Que das así como que en el blanco. Porque si bien venimos con este porfiriato y estas imágenes del gran personaje y de las clases altas y los indígenas y toda la gente trabajadora está hecha a un lado. Cuando surge la revolución, a mí lo que me gusta mucho es ver cómo los fotógrafos de gabinete, los de estudios, salen, ¿no? Con sus camarotas, sus tripies, porque la tecnología todavía no está adecuada. ¿Por qué? Porque si tenemos tecnología extranjera, todavía no se da una revolución, todavía no se da la Revolución de Octubre o todavía no se da la Primera Guerra Mundial, los equipos son pesados y caros, ¿no? Nosotros dependemos mucho de los movimientos externos. Con la Segunda Guerra Mundial hay otro cambio, con la guerra de Irán hay otro cambio. Entonces vamos cambiando conforme las guerras externas. Pero en este caso la revolución, con todas sus limitantes técnicas, salen a la calle con su cámara y empiezan a tomar. Y ves las fotos de transición que son una maravilla. La foto de estudio que está el personaje paradito con su rifle, ¿no? Arriba de la azotea de la Ciudadela. O ya el chico que va corriendo de la nueva era con el periódico maderista, ¿no? Y que sale a toda velocidad, que esa foto me parece maravillosa de Casasola. El niño corre, los catrines caminan hacia adelante y ahí tienes condensada la imagen de la revolución, ¿no? Entonces se van mezclando
digamos, tipos de las maneras de hacer fotografía que va a decantar para la posrevolución. Pero allí, como en ningún otro país, porque además somos antes que la Revolución de Octubre, antes que la Primera Guerra Mundial, y hay imágenes icónicas que ya están, además, esto lo documentó Marion Gautreaux, ya están circulando internacionalmente con una modernidad impresionante. Híjole, qué es uno de los interesante. momentos más fotografiados y es un momento donde además está ya la población, digamos, el rico, el pobre, el niño, el adulto, y eso también le da el valor que estás diciendo, ¿no? Le recordamos que estamos platicando con la doctora Rebeca Monroy Nasr en torno a el fotoperiodismo y la fotografía documental, y realmente una charla muy interesante. Pero ¿cómo es que tú, Rebeca, te acercaste a la fotografía entonces? Es interesante, es todavía más interesante. De alguna manera, mira, en los años que yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, estábamos en la efervescencia de hacer algo por el mundo, por el país, por cambiar, somos un poco herederos del 68, ¿no? Entonces yo entré a sociología y me la pasaba haciendo audiovisuales, porque decía, no voy a leer más ni a escribir más, porque la imagen es la que es contundente. Entonces a mis maestros les llegaba con audiovisual, les dije, ¿qué hago aquí? Si voy a estar leyendo 30 libros al día, pues no voy a poder producir. Me salí a una búsqueda, acabé en San Carlos, por suerte, en la Academia de San Carlos, yo no sabía ni dibujar, ni pintar, ni nada, pero me pareció que era el lugar adecuado a donde yo podría hacer y encontrar mi discurso, ¿no? Entre los carteles. Nunca estudié fotografía al interior. Yo aprendí fotografía con Jorge Acevedo, que era fotógrafo de Lina, en aquel entonces de monumentos históricos. Entonces, bueno, nos íbamos a las marchas, a los mitos. Yo primero cargaba cámaras, limpiaba lentes, como cualquiera, ¿no? Hacía charolismo. Y luego ya, poco a poco fui aprendiendo. Me encantó la fotografía. Me parecía que era un discurso importantísimo y una manera contundente de mostrar una realidad. Sin embargo, en un 1 de mayo con Miguel de la Madrid, cuando estábamos con los colegas de Lina, ¿no? Los técnicos administrativos y manuales, fuimos muy agredidos por los charros del CENTE. Estaba la CENTE en ese momento y entonces nos golpearon, me intentaron quitar la cámara, salí yo con golpes por todos lados, una mano hincha, nos aventaban piedras ya cuando entramos al Zócalo. Entonces de repente dije, ¿qué hago aquí? ¿No? Uh-huh. Voy a acabar, o sea, no trabajo para ninguna fuente, no tengo resguardo. Y poco a poco yo ya había encontrado, estaba haciendo mi tesis de licenciatura en San Carlos, ya en la ENAP, en Xochimilco, ya nos habían cambiado. Encontré que no había estudios en torno a la fotografía mexicana, había muy poquitas cosas, imagen histórica de la fotografía en México de 78, algún artículo del museo, de la revista del Museo de Arte Moderno, muy poco. Entonces dije, bueno, creo que es un camino al que me puedo dedicar, que además me encantaba. Y muy virgen. Muy virgen. Y estaban, bueno, Claudia Canales, Rita Eder, Eugenia, todas las grandes cabezas, ¿no? Entre la historia y la historia del arte, que dieron un impulso, y ahí nos enganchamos muchos que veníamos de sociología, de artes, de diferentes vetas, y en ese momento a mí me pareció que era la manera más adecuada de encontrar mi visualidad con una cuestión teórica, ¿no? Qué maravilla. Sin convertirme en una teórica del todo, y poco a poco, y gracias a que Lina me ha dado el espacio, lo tengo que decir, tengo 35 años aquí, soy muy feliz, es un espacio maravilloso, y me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de ser mi licenciatura, entré como fotógrafa. Se ve esa felicidad, ¿eh? ¿La has fotografiado? No tanto, pero sí. Y luego mi maestría, mi doctorado, mi postdoctorado, y con el apoyo ahora de la Dirección de Estudios Históricos, ¿no? Entonces ha sido poder encontrar una ruta que no habría y que se me han abierto las puertas de manera impresionante, ¿no? Enhorabuena, qué maravilla. Oye, porque Rita, dime. Qué difícil es el trabajo de los fotoperiodistas de repente. Es una de las cosas más agresivas, complicadas, por estar en el momento de donde suceden las cosas, ¿no? Es una aventura y yo creo que sí, hay mucho por saber y mucho por indagar. Yo siempre pienso, si esto lo estuvieran escuchando los camarógrafos, casi siempre en México decimos, ¿quién es el camarógrafo? Y conste que voy a hablar así de los canales culturales. Es alguien que fue técnico, cargó cables y de repente por con buenos contactos o quizá también por intuición visual llega y maneja una cámara, pero le faltan miles de antecedentes, ¿no? Y, por ejemplo, esto que hiciste en el INA, ser fotógrafa de bienes culturales, Rebeca, ¿qué es? ¿Qué significa? Mira,
a mí me tocó en aquel momento, y digo, tuve la suerte, porque fuimos las últimas plazas que entramos todavía, no era como el último momento que se abrió, antes de que nos cerrara el Fondo Monetario Internacional las plazas, ¿no? Y entré a registro arqueológico. Pero sí era una locura porque había un atraso de 10 años de trabajo para imprimir en negativos, para poner un contacto de 35 milímetros en una hojita, ¿no? Entonces llegué y había latas y latas y latas y latas, se podía imprimir por 4. Y luego, pues es un trabajo muy arduo porque, por ejemplo, nos tocó registrar la colección, una colección particular en Acapulco, que eran 25,000 piezas, ¿no? Entonces te podías estar 40 días fuera de tu lugar de residencia y yo ya soñaba piezas que me volaban así, decía, no, algo tengo que hacer. ¿Por qué no? Sí es un trabajo muy rutinario. Uh-huh. Y yo, pues inquieta, egresada de la academia, con muchas necesidades, así como de discurso, de hacer exposiciones en Casa del Lago, no sé, estaba sintiéndome un poco carente, digamos. Y a partir de ahí digo, no, me tengo que meter a la maestría, me tengo que meter a estudiar, y empiezo a avanzar y empiezo a buscar un archivo, y esto me lo reclamaba mucho Eleazar López Zamora de SINAFO, porque no me fui a Pachuca a estudiar, sino me fui a estudiar un archivo aquí en el AGN, pero me quedaba muy lejos Pachuca. Y en el AGN era virgen totalmente, eran 500,000 de negativos de Enrique Díaz, ¿no? El archivo Díaz Delgado y García. Me lo presentó Mariana Jampolsky y me dijo, mira este archivo, velo, es vida cotidiana en la Ciudad de México. Y dije, no, bueno, wow, sí quiero. No se sabía nada de los fotógrafos. Entonces ahí me enganché en un trabajo maravilloso. Y entonces logré transmutar mi plaza de fotografía a investigación con este proyecto, pues, 500,000 y ya. Ahí he hecho toda esta carrera. Oye, Rebeca, pero si hay una gran cantidad de fotografías, o al menos de, digamos, las fotos tomadas, aunque no hayan sido impresas, que están todavía por ser analizadas, archivadas, trabajadas. O sea, hay mucho que hacer todavía en ese campo. Hay muchísimo. Y ¿sabes qué? Si en el centro tenemos mucho, yo creo que en los estados de la República más. Y es un trabajo que nos falta abundar y profundizar. ¿Qué está pasando en los estados? Los archivos familiares, los archivos locales, los archivos de fotógrafos, nada más los de gabinete. Todo, bueno, tenemos una riqueza que sí necesitamos recuperar. Y el SINAFO hace una labor importante, pero son unos cuantos, somos muy pocos aquí. Yeah. ¿No hay profesionales que estén dedicando a eso? Profesionales de la archivonomía. Exacto, que estén registrando y estén haciendo. Claro, y que seguir con esto porque es impresionante. Bueno, hay que decir ahorita que ya tocaban este punto de que falta tanto y cuántas fotografías hay, que en las casas, cuando hay mudanzas, cuando ya las personas se sienten muy mayores y dicen, ay, ya mi historia, ¿qué importa? Que agarran las fotografías, se pierde mucho, y las rompen, las queman, tiran, las malvenden. Los consideran hasta mal, ¿para qué dejo el pasado? ¿No? Un poco. Pero para ustedes sería muy valioso recuperar toda esa cantidad. Por supuesto, y así y darle más trabajo a unos que todavía no han llegado, pero ya llegaron. Los donativos, ¿no? Sí vemos que luego los ropavejeros les regalan las fotos, archivos, incluso fotógrafos importantes, ¿no? De fotógrafos consagrados que ya la viuda no sabe qué hacer, los hijos, es un lío conservarlo. Pero también se ha hecho al mismo tiempo, digamos, que un mercado del arte de la fotografía, ¿no? Y archivos históricos, la gente que tiene posibilidad de comprar una foto de esas, valen muchísimo dinero también. Claro, ¿no? Por otro lado está como esta competencia, un poco desleal también, porque si es un Tina Modotti te lo van a dar, se vendió la más cara de la historia en $64,000, ¿no? Hace mucho, en los 80s. Las rosas de Tina Modotti, ¿no? Entonces, claro que hay un mercado negro por allí que va y viene, pero que por otro lado también le ha dado el estatus de arte, ¿no? Algo que han peleado muchísimo los fotógrafos desde que se generó la fotografía desde su nacimiento, es que son artistas y nadie se los da, ¿no? Uh-huh. Les niegan. Entonces ha sido una competencia todo el tiempo. Pero es que los pintores dicen, bueno, pero como artistas no estás pintando, nada más haces clic. No, detrás de eso hay muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, tomando en cuenta eso, ¿qué puedes tú recomendar para todos los que pues somos fanáticos, o aunque no lo seamos, siempre tenemos un contacto con una fotografía? Tú hablas de un punto interesante que es hacer empatía con el fotógrafo. Uh-huh. Y aquí vemos nombres, los que siempre vemos. Vuelvo a Manuel Álvarez Bravo y a su esposa Lola, a los Casasola, Pedro Meyer, a Nacho López. ¿Cómo tenemos que ver esas fotografías? ¿Qué tenemos que analizar? Mira, yo creo que hay dos vertientes. Una,
Yo hablo de las orillas para adentro y de las orillas para afuera. De la foto tal. De la foto como tal. Una, puedes ver un documento, digamos, y hacer la biografía de ese documento, cuándo la toma, quién es Manuel, que sí es don Manuel Álvarez Bravo, y empaparte, imbuirte del personaje. Por desgracia, las fotos de Dolores están en Estados Unidos, pero tenemos algunas cosas aquí en el Museo de Arte, ¿no? Nacional de Arte. Entonces, ¿quién es? ¿Dónde están? ¿Cómo trabajó? ¿Para quién la hizo? ¿Dónde, si se publicó en su momento? Porque Manuel publicaba en la revista Todo, por ejemplo. Tenemos una tehuana que se llama Baudelia, que es una maravilla, y que es una fotografía periodística. Bueno, ¿de dónde surge? Fueron a todos ellos, los grandes, iban al Istmo, ¿no? Entonces, de las orillas para adentro, también tienes que revisar qué pasa con la composición, cómo trabajó la luz, qué cámara. La tecnología sí importa, ¿no? Porque no es lo mismo cargar una cámara de 25 kilos que el celular, que te va a dar la resolución. Las Hasselblad maravillosas, aquellas de caja que tomaban unas fotos espectaculares. Exacto. A pues una camarita Kodak ahí. Exactamente, ¿no? Toda rudimentaria. Entonces sí es importante también saber con qué técnica, qué elementos y qué lente. Por ejemplo, los fotoperiodistas de la jornada lo que usaban mucho era la lente gran angular, y entre más aguda mejor, porque te provocaba ciertos desalineos, por ejemplo en ciertos personajes, a lo mejor la mano más grande o el pie o la nariz, que eso agudizaba la ironía de la imagen, o en primer plano, como las fotos que luego tiene Víctor León, que son al fondo los grandes del sindicato, ¿no? Fidel Velázquez, en fin, y al frente una manzana, una botella, o qué sé yo, entonces agudizando el discurso sin mayores palabras, ¿no? Rebeca, trajiste a mi mente la fotografía de la jornada de la Roqueseñal hace muchos años, ¿no? No sé cuál ha sido el fotógrafo que captó ese momento, pero lo hizo espléndidamente. Para analizar una fotografía no está tan sencillo, entonces hay muchos elementos que deben tenerse en consideración. Dices un análisis narrativo, hablas de el propósito del fotógrafo, se podría descubrir tal vez en el fotógrafo una postura ideológica, ¿acaso en la misma fotografía? Eventualmente, claro que sí. Fíjate que incluso de los fotógrafos, es bien interesante, más vanguardistas visuales de la revolución, como Manuel Ramos o Antonio Garduño, son los que son más reaccionarios o los más a favor, digamos. Ramos era muy cristiano, muy católico, entonces cuando se empieza a dar toda la divergencia con el Estado, él dice, ya no voy. Él trabajaba en el INA. Bueno, lo que iba a ser el INA. Cuando tiran uno de los árboles más sagrados de 20 de noviembre para abrir la avenida, él decide retirarse. Y dice, no voy, ya no trabajo, porque va en contra de mis convicciones ideológicas, ¿no? Y él hacía documentaba la foto de los cristeros de manera clandestina. Él tiene el corazón de José León Toral, o sea, entonces ahí ves una postura muy clara. Sin embargo, sus fotos son espléndidas, ¿no? Son las de las viviendas, las de vecindades, son unas fotos magníficas. Otro personaje muy interesante que es Antonio Garduño, por ejemplo, es muy vanguardista. En 1911, que hay la primera exposición de arte fotográfico en México, en una joyería que se llamaba La Esmeralda, él está pone unas cabezas de caballos recortados, que es la estética del fragmento que se va a dar hasta los 20 con Manuel Álvarez Bravo y Tina. Ya es muy temprana. Cuando hay un concurso de la Tolteca en 28, él critica a todos los fotógrafos, bueno, a Tina y a todos, ¿no? Que esa modernidad, a Tina es la que menos ataca. Pero, por ejemplo, dice de Lola Álvarez Bravo, que es fotógrafa nada más porque limpia las cámaras de su entonces marido. Anda. Una rudeza. Qué rudo, sí. Pero él es de los que muy tempranamente están haciendo cosas muy vanguardistas, sin embargo, su postura ideológica es muy atrasada. Entonces vamos a ver cómo las diferencias ahí sí. Tienes que entrar muy cauto con los fotógrafos, porque a veces el discurso, perdón que lo cite, pero Marx decía que Balzac no escribió su novela para ser naturalista, pero era más bien realista. Entonces, de alguna manera, ese realismo mostraba las condiciones de contradicción internas. Así pasa con los fotógrafos, porque están partiendo de una realidad tangible.
Entonces, su postura ideológica puede ser una, pero a la hora de hacer el trabajo puede ser otra. Y tienes que entrar con pies de plomo en la nariz. Y una postura ideológica particular no significa necesariamente que el artista de la lente tenga los elementos de composición, técnicos y tal, necesarios para hacer una obra extraordinaria. Claro, ¿no? claro. Ahí hay que hacer varias preguntas a la fotografía, Exacto, entonces, ¿no? exacto. Que esa también es una idea que tú propones que me parece muy interesante. ¿Es probable que una fotografía que ahora mismo estemos tomando con el celular sea un documento histórico mañana? Sí, yo creo que sí. Así, Sí. es casi seguro que lo sea. Puede ser. Lo que pasa es que son millones de fotografías las que se producen al día, ¿no? Y también es una posible Ya, que sí. nos dé esa fotografía, esa misma fotografía de la que habla Rita, una percepción errónea también de la historia. Claro, Puede ser. claro. ¿no? Pero por eso la imagen, y esto, aunque a mí me gusta decir que sí, la imagen tiene más de 1000 palabras o produce, también tenemos que ver que la imagen sea conducida por otras fuentes, no analizada en seco o en vacío. Entonces, atarla a las fuentes hemerográficas, a la historia oral, a otras fotografías, y Sí, esto sí, nos sí. va a No, hacer no es que- así tan gratuito. No. No es Sí, tan gratuito. Exacto. Y otra cosa que tú marcas es que en ese ángulo de visión del fotógrafo hay picada, contrapicada, hay los grandes angulares que tú decías, y todo eso significan algo. Claro. Fíjate que desde la Revolución de Octubre se hablaba de eso, ¿no? Si tú tomas desde abajo al personaje, ¿no? Entonces lo engrandeces, que era lo que hacían con los obreros. Einstein y todos Claro, estos, ¿no? El claro. acorazado Potiemkin y toda esta Exacto, maravilla. son los del 17, 20, 21, cuando llega el cine soviético a México, ¿no? Entonces se empieza a ver todo esto. Pero ya el Gordo Díaz ya lo producía, por ejemplo, ¿no? O sea Ojo. que sí hubo aportaciones de fotógrafos mexicanos a las vanguardias de la Así es, fotografía, totalmente. pero no están reconocidas entonces. No, y hemos trabajado con NAINCO para que se reconozca, Ya, ¿no? Y bueno, son muchos elementos, o la contrapicada, que a veces lo que hace es disminuir o hacer al personaje inferior, porque tú estás en un ángulo superior. Tienes que analizar muchos elementos formales, técnicos, temáticos e ideológicos. Yo parto de estos 4 elementos que me ayudan para entrar al análisis de la imagen. Doctora Rebeca Monroy Nasr, de aquellas historias de los fotoperiodistas que salieron a las calles con sus grandes cámaras corriendo, a lo que ha sucedido ahora con la miniaturización, con el desarrollo tecnológico, ¿cuál es tu sentir al respecto? Porque esto ha posibilitado que la fotografía llegue a prácticamente todas las personas, ¿no? Sí, eso a mí me parece muy bien, ¿no? Que todo el mundo pueda comunicar y tomar fotos me parece muy bien. De ahí a que las fotos todas sean documentos o historia, o vamos a tener que analizarlas con cautela porque son millones de productos. Claro. Y la otra es que ya hay tecnología también para ver lo veraz y lo verosímil, que eso es lo importante. Porque puedes alterar muy fácilmente con el Photoshop la imagen. Claro, Ahora en prensa no se vale. desde ¿no? luego. No sé, o avisas, esta imagen está, porque han corrido muchos fotógrafos justo que alteran la imagen documental porque es muy fácil meterle un Photoshop y meter al soldado iraní donde no iba. Claro. ¿no? Al chupacabras atrás de Carlos Bueno, Salinas de Gortari. Ya han pasado cosas tremendas, ¿no? Sí. O sea, puedes hacer de verdad, puedes provocar caos. Yo quisiera también el poco tiempo, ¿verdad? Ya tenemos unos 10 minutitos por ahí. Que la doctora Rebeca, ¿nos puedes hablar del premio a la trayectoria en la agencia Cuarto Oscuro 2017 Ay, sí, muchas gracias. que te acaban de otorgar recientemente? Fíjate que me parece bien importante y me siento muy honrada que la agencia y la revista Cuarto Oscuro, que es dirigida por Pedro Valtierra y Ana Luisa Anza, pues este comité me han otorgado este premio. Me siento muy, muy honrada porque solo se le entrega a fotógrafos, ¿no? Y eventualmente me parece bien interesante porque es una labor que hemos venido realizando. Yo sí creo que es colectiva, no creo que yo me llevo la medallita, ¿no? Hay un grupo muy intenso de trabajo de fotohistoriadores, desde John Mraz, Alberto del Castillo, Gina Rodríguez, y es un grupo colegiado muy interesante, ¿no? Trabajamos muy bien, tenemos seminarios juntos, hemos hecho coloquios, y en este sentido, este avance, digamos, dentro de la docencia, que es un reconocimiento de la trayectoria de la docencia, de la investigación y la difusión de la fotografía, que hemos podido... Tenemos en la palestra muchos libros ya de fotohistoria, de historia gráfica, de historia de la mirada, de historia de la visualidad.
Entonces me siento muy honrada, se me va a entregar en Zacatecas, ¿no? Entonces, de alguna manera va a ser importante asistir, ¿no? Quedan todos invitados. Y, enhorabuena. y enhorabuena. bueno, Sí, a gozar estos pequeños logros, porque lo que sigue es el compromiso de trabajo, no hay de otra, con los alumnos, con los seminarios. Y una revista que ha, digamos, aterrizado y que se ha posicionado de manera muy importante como la de Cuarto Oscuro a nivel no solo en México, sino internacional, me parece que es espléndido. Enhorabuena, Rebeca. Pero no es el único premio del año. No, hay otro premio, el premio Biblos, que entregado por la comunidad libanesa. Es un reconocimiento que me parece también interesante, muy importante, en donde a los descendientes de libaneses se les reconoce la labor que han realizado por este país generoso que le abrió, en este caso, las puertas a mi abuelo, Julián Nasr, que hizo también una labor periodística importante. Acá tuvo su revista, hizo un censo nacional, acabó muy pobre por eso, pero con un censo en la mano y su revista bilingüe, muy cerca de aquí en el pasaje Yucatán tenía su imprenta. Y con un país nuevo para él y para sus descendientes. Para nosotros. Entonces yo soy muy feliz porque tengo mi parte mexicano-libanesa muy introyectada, la he logrado conectar muy bien y orgullosa de ambas partes y agradecida mucho a la comunidad libanesa por este reconocimiento del Premio Biblos 2017. Pues doble felicitación, qué buen año. Qué buen año y bueno, gracias. son 35 años también de trayectoria, Estaré ¿no? trabajando desde kinder. Exactamente. Claro. Oye, con todo este trabajo que has hecho, Rebeca Monroy, con toda esta investigación que has llevado amorosamente a lo largo de tu vida, de tus distintas labores profesionales, ¿hacia dónde dirías que va el fotoperiodismo? Digo, es difícil hacer alguna aventuración, sobre todo en una época en donde las redes sociales están tomando una preponderancia inusitada, ¿no? Y se habla que a lo mejor el periódico de papel desaparecerá en unos años y tal. ¿Cuál es tu sentir ahí? Sí, mira, yo creo que sí, estamos justo en el límite de qué tanto funciona el papel o no. Todavía nosotros somos una generación muy de papel, ¿no? No sé ustedes, pero Totalmente. yo necesito tenerlo en la Hombre, manita porque no, la fuente puede ser importante, pero el resguardo, el volver a verlo, el ojearlo, a mí todavía me lo disfruto muchísimo. Y es un poco como las fotos, ¿no? Están en papel y virtuales, ya no sé ni dónde quedan. Pero la gente está leyendo en sus Kindle, en sus... O sea, oye, mira si no será real todo lo que ella se hace acompañar, aparte. Bueno, viene una charla y tenemos aquí las imágenes de la mesa por cualquier cosa. Para que lo que sea necesario, aquí Sí. nos acompañan nuestros antepasados. Y sí, creo que lo que sigue, sobre todo por la cuestión ecológica, va a ser virtual, ¿no? Tiene que ser. Pero eso no implica que las imágenes sean alteradas. Eso implica que tengamos que tener instrumentos de veracidad y de verosimilitud, que podamos confiar en la fotografía que estemos viendo. Tendremos que avanzar a otro nivel, pero creo que no va a desaparecer del todo el otro, que es como la coexistencia de la fotografía, ¿no? Ha coexistido diferentes sistemas de fotografía. Igual me parece que va a ser en los diarios. Los fotógrafos sí tienen que ponerse mucho más pilas porque ya los diletantes están avanzando mucho en cómo captan la imagen, ¿no? Muy rápido. Y están en todos Van muy lados, rápido. ya hacen videos, entonces va a transmutarse esto, obvio, pero sí tienen también que ponerse la pila los fotoperiodistas y los fotodocumentalistas porque vienen cosas nuevas. Pero los chavos traen un chip nuevo también. sí, pero un chip, o sea, ya hablabas tú de que somos, algún famoso teórico dijo, somos homo ludens, ¿no? Y homo videns también, videns, porque sí. la imagen es básica en nuestra interpretación de la realidad. Y eso en nuestras generaciones, las generaciones que vienen, todavía está más claro esto, ¿no? O sea, Sí. Y otra cosa que es impresionante, las nuevas generaciones no resisten más de minuto y medio de información, ¿no? Que esa Entonces vamos tremenda. a tener que Sí, agilizarnos y ser muy audaces y muy capaces de hacer síntesis, de mostrar lo que queremos y demostrar que también tenemos con qué, aunque vengamos del siglo XX. Rebeca, ¿nos podrías dar alguna bibliografía así Sí, básica? no, bueno. Has mencionado libros muy interesantes para diferentes épocas, pero yo también pienso, por ejemplo, en las personas que están haciendo sus libros, sus investigaciones y requieren imagen. Claro. Y hay que ser entonces así de cauteloso para seleccionar y para no cualquiera y no contradecir además la imagen. O tú mencionabas en una charla, no aprovechar esa imagen y hacer trampa, ¿no? Claro. O sea, hacerla que a fuerzas diga lo que uno quiere que diga. Sí, no, Que eso es muy usual. Es muy clásico, claro. Mira, yo creo que hay un libro que es Fuga Mexicana de Oliver de Roas, que es un básico para tener una historia clara más o menos
del desarrollo de la fotografía en México. Imaginarios y fotografía en México, que va de 1839 a 1970, con Rosa Casanova, Poncho Morales, Alberto del Castillo y tu servidora. No estoy haciendo propaganda, pero sí es un abrazo. Se puede. Se puede. Uh-huh. ¿Y se consigue todavía el libro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, es editorial Lumber. Yo creo que sí. Y hay muchos en el mercado que han salido como monografías de diferentes fotógrafos. Hay uno de Carlos Córdoba para la cosa del pictorialismo fotográfico, que es Tríptico de sombras, que es un caramelo al alma, de verdad, vale la pena. Ya no hablamos de pictorialismo fotográfico. No, es una maravilla. Wow. Y es una generación la que se instala en México, diferente de todas las generaciones del mundo. Véanlo con Carlos Córdoba, es una chulada, es una... Doctora Rebeca Monroy Nasser, ¿hay alguna manera de contactarla? ¿Tienes alguna página donde se puede ver los trabajos que ustedes, o algo que para la gente que esté interesada? Pues yo estoy en la Dirección de Estudios Históricos, el teléfono es 40 40 51 00, ahí pueden comunicarse con la Subdirección de Historia Contemporánea y ya me localizan. Y nos decías algo también en torno a estos archivos. Rita mencionaba las fotografías que se van quedando en las familias. ¿Qué hacer con esos materiales? No, pues si nos lo quieren regalar, nosotros encantados. En el INA recibimos, vemos, claro que implica una situación de donación y cartas, etcétera, pero bienvenidos. Pero se puede hacer. Sí, yo creo que antes sería de que las tiren. No las tiren. Regálenla, dónenla, van a traer el nombre y apellido de su padre, de su abuelo, de su tío, de ustedes mismas, y nos van a enriquecer la historia visual, la historia de este país, ¿no? Sí, pues qué maravilla, yo creo que sí necesitamos saber más de la fotografía, ahora precisamente que el mundo es tan visual, eso es lo que requerimos, y creo que llegamos al final. Creo que... ¿Algo con lo que te gustaría despedirte, Rebeca? ¿Alguna reflexión, alguna invitación en torno a tu trabajo, a tu labor, a tus premios? Ay, no, yo más que nada insistir, tenemos ahora esta primera generación que fue Claudia Canales, Eugenia Meyer, yo creo que hicieron un trabajo, y Aurelia Los Reyes, que trabajó mucho con nosotros y que difundió nuestra obra, ¿no? El Gordo Díaz es un libro que salió en Estéticas. Y yo creo que esa generación que nos formó a nosotros, que vamos con nuestras diferentes carencias y nuestras aptitudes creciendo, estamos generando una tercera generación. Ahí vienen muy fuertes, muy intensos, ¿no? Ya, promisorios. Promisorios, ¿no? Tenemos un seminario con el Instituto More, la Dirección de Estudios Históricos, que es la mirada documental. Entonces, sería importante, si quieren buscarnos ahí, este seminario se da una vez al mes, vienen fotógrafos, de todo, investigadores, historiadores, a contarnos su experiencia dentro del trabajo de la fotografía y la imagen. Entonces, sí invitar a que sigan, a que abracen la fotografía como un recurso histórico, documental, que tiene vetas por delante, que necesitamos muchos estudiosos frente al cúmulo de imágenes que se nos avecinan. Entonces, sí hago una invitación a que nos lean, a que nos sigan y a que investiguen. ¿A volverse coleccionistas de fotografías también? Porque pues también sí, es un movimiento que no ha del todo cuajado en nuestro país, creo, ¿no? No, hay pocos coleccionistas y sí, es una tarea muy ardua. Entonces, y si no pueden, que nos las donen. Bueno. No olvidemos la fototeca de Lina, ¿verdad? Claro, ¿no? Es pieza fundamental en nuestra labor. Ahorita que decías que busquen imágenes, que se metan a la página del SINAFO, INA, ahí se pueden, y van a encontrar unas maravillas. Pueden pedirla, la ven por internet desde la comodidad de su hogar. Maravilloso. No necesitan más y pueden documentar igual la imagen, ¿no? Bueno, muy bien. Pues llegó el momento de despedirnos, doctora Rebeca Monroy Nasser. Gracias por venir. Y creo que cuando ya esté listo ese postdoctorado podrá haber una nueva oportunidad de platicar. Claro que sí. ¿Te parece bien? Rita, muchísimas gracias, José Ángel. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer estar en Radio INA. Al contrario, fue un placer escucharte, de verdad. A nombre de Radio INA, pues damos por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación de la doctora Rebeca Monroy. Gracias a nuestros escuchas también por su atención. Les sugerimos consultar más de estas producciones a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales, y en los controles técnicos y edición, Joel Cuautle. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, José Ángel Domínguez. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.